Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploraremos los misterios del alma, de la vida y nos sumergiremos en el viaje del descubrimiento espiritual. Bienvenidos a todos. Hoy comenzamos una nueva temporada en Estelas Álmicas, con mucha más magia, historias y misterios, además grandes sorpresas. La primera es nuestro formato, pues ahora no solo nos escucharás, sino que también podrás vernos. Y la segunda y más importante de todas es que contaremos con grandes invitados por cada episodio. Y bueno, para empezar, yo soy Tania Villa. Y yo soy Omaira Montoya. Estoy muy feliz por nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Adriana Rendón Ríos. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, chicas. Qué maravilla estar en este espacio y que sea iniciar este nuevo proceso con ustedes. Muchas gracias. Adri, recuerdo en años atrás, muchos años atrás, una conversación que tú y yo por fin concretamos porque nos buscamos varios días y no lográbamos como dar con esa llamada, en la cual empezó como desde allí a mostrarse este proyecto que hoy ya estamos disfrutando. Y en medio de eso que tú tenías para contarme y yo también para participarte, coincidió que había una misma noticia en la cual era el irte en ese proyecto a vivir con tu pareja y se tejió muchísimo la palabra tejido de amor. Y empezamos a fantasear cómo se iría a formar a futuro este proyecto que hoy estamos acá disfrutando, tejido de amor, el cual se va entrelazando y empezamos a fantasear cómo cada experiencia, tanto la tuya, las personas que nos han rodeado, podrían estar aquí contando como ese significado de lo que es cada uno y su proceso a nivel psicoespiritual. A nivel personal, empecé a ver con mi hija cómo el tejido de amor se va dando entre las personas, pero a la vez ese tejido de amor va dejando unas estelas luminosas, en el cual también se dio el nombre de lo que hoy es Estelas Álmicas. Entonces, bienvenida. Y bueno, precisamente como esas estelas que se van relacionando, uniendo y que van dejando como ese rastro, pues precisamente por eso en esta segunda temporada contamos con invitados que son como más expertos en el tema que vamos a tocar, y precisamente hoy vamos a tocar el tema de la biodanza, porque en uno de nuestros primeros episodios de la primera temporada mencionábamos, Adri, la biodanza como parte de ese camino y ese despertar espiritual, o sea, como una herramienta más para que las personas puedan conocerla, porque finalmente creo que es una disciplina que quizá aún no es tan conocida o tan popular, y pues nos gustaría como darle voz a eso. Así que, Adri, cuéntanos un poco más a nuestra comunidad para que te conozca, para que sepan más de ti y así puedas dejar esas estelas en ellos. Primero que todo, decirles que estoy muy feliz, muy alegre, muy emocionada y con muchos nervios. Sí, normal. Feliz y emocionada por ver manifestar un sueño. Hay tantas cosas que pasan en medio de que creamos algo, de que está en la mente, en el sueño, en la conversación, hasta verlo manifestado en la materialidad. Hay tantos puntos en los que puede ese sueño caer y puede no concretarse, que estar aquí después de esa llamada, después de esa conversación, que no es tantos años, la verdad, después de pandemia, yo realmente creo que no es tantos años, ver esto materializado, la verdad es que es muy emocionante, además que lo estés haciendo con Tania, esto pues es como todo un sueño. Entonces, primero, felicitaciones, esto es una maravilla, y segundo, gracias pues por invitarme a por fin cumplir este sueño. No, gracias a ti. La verdad, yo creo que qué mejor invitada por la historia que les conté a nuestra comunidad para dar inicio con esto. Cuéntanos cómo fue que entraste al mundo de la biodanza, cómo se tejió en ti, quizás años atrás, cómo fue esa parte de ir despertando conciencia, de ir a trabajar ese yo espiritual y te fuiste encontrando con la biodanza, y cómo ha sido esa historia en ti. Mira, yo escuché de la biodanza por primera vez la palabra biodanza de mi maestra, profesora, guía y amiga Liliana Wiles. En ese momento yo estaba haciendo mi tesis para el pregrado y ella era mi directora de tesis. En ese momento ella me dice, Adri, pues conociendo toda mi trayectoria artística o como todo mi gusto por el arte, ella me dice, encontré algo que pues es perfecto para ti, que es la biodanza. Y eso fue como en el año 2004 o 2005, y me dice, yo me voy a formar y me encantaría que nos formemos juntas.
Evidentemente para mí ese no era mi momento. Yo estaba recién terminando mi tesis, ya había iniciado mi vida profesional, no era el momento y le dije, qué maravilla, luego me cuentas. Pero esa fue la primera vez y de su mano, digamos. Y luego pude probar la biodanza, ir a una sesión de biodanza cuando ella precisamente comienza sus clases supervisadas. Las clases supervisadas son como el momento en la formación en el que vamos a la práctica, ¿cierto? Y probamos cómo es ser facilitador, cómo es ser profesor de biodanza. Y yo fui, evidentemente, a acompañarla a ella en su momento de sus clases supervisadas y me enamoré. Y empecé a ir a otras clases. Luego estuve en un proyecto que se hizo con la Escuela de Pereira que se llamaba Proyecto de Vida a través de la biodanza y fue muy especial porque en ese taller, digamos, era un taller como de 3 fines de semana. En ese taller mi profe Luzbian me decía, Adri, ¿no te gusta esto como opción de vida? Y yo le decía, sí, me gusta mucho, me encantaría, pero siento que todavía no es el momento. Y en ese espacio de proyecto de vida había como un espacio de diseño, de crear, de soñar. Y yo soñé mi viaje, que luego se manifestó que fue irme a vivir a Argentina. Digamos que así empezó mi camino con la biodanza. Y luego en Argentina, evidentemente fui a buscar biodanza y cerca de donde yo estaba viviendo en ese momento, había una escuela cerca. Entonces fui, averigué y resulta que la profesora, el grupo de personas que estaba ahí, era una de las hijas del creador de biodanza. Entonces era como... ¿Cómo se llama el creador de biodanza? Biodanza es creado por Rolando Toro Araneda, chileno, psicólogo, pedagogo, bueno, una persona inquieta por el conocimiento, por la experiencia de conocer más que por el conocimiento solo, por la experiencia de conocer. Pues todos sus hijos tienen una familia muy grande y gran parte de sus hijos, hijas, nietos hacen parte del movimiento de biodanza que hoy, pues hace ya algunos años, Rolando nos dejó y toda su familia continúa con el legado. Súper. Y por ejemplo, Adri, pues por ejemplo ahí sería importante aclarar, ¿cierto? Que para quienes nos ven, que tú ya eres actualmente una profesora de biodanza, ¿cierto? Porque ya, o sea, eso te da mucho campo para que nos expliques. Y me gustaría como que nos dieras en palabras sencillas para quienes nunca han sabido de biodanza, ¿qué es la biodanza o cómo le explicarías a esas personas lo que es? Pues como para aclarar. Nosotros en biodanza decimos que es más fácil vivirla que explicarla. Es más fácil ir a una sesión y vivirla y experimentarla que contarle a otro qué es. Pero en mis palabras, la biodanza es una oportunidad. Es una oportunidad para transformar y para navegar la vida desde un nivel de conciencia distinto. Y digo nivel de conciencia es de darme cuenta y estar presente en este mundo y volver a navegar la vida propia inicialmente. Digamos que vivimos en un mundo que nos desconecta, que vamos en inercia permanentemente, con expectativas de otras personas y en esa expectativa de otra persona nuestra identidad, lo que somos realmente, se va difuminando porque por necesidad para poder responder a nuestro entorno, pues vamos creando o máscaras o ciertas personalidades, ¿cierto? Para mí la biodanza es la oportunidad de volver al origen, de volver a lo natural, de volver al ser individual primero, pero luego entender que ese ser individual hace parte de un todo. Bueno, esa parte de ir al origen, de trabajar la parte individual, para hacer un poco como más clara nuestra comunidad, ¿cómo harías tú la invitación y qué trabajaría exactamente la biodanza? O sea, ¿a qué se enfocaría? ¿Sería una danza? ¿Trabaja lo físico o trabaja lo mental? Explica un poco más ahí qué frente se toca o qué movimiento se da allí para que las personas y nuestra comunidad pues tengan un poco más de claridad y amplíen más en ese concepto. Claro, yo te digo, la biodanza para mí es una oportunidad porque es como el lanzarse a algo distinto,
¿cierto? Y lanzarse a algo distinto que no, inicialmente no tiene como una explicación mental, sino que te permite, te empuja a una experiencia corporal, de vida, sin tanta explicación mental. Pero es necesario ese concepto para poder ingresar, ¿cierto? La biodanza es un sistema de desarrollo humano que nos conecta con ese origen propio en relación a los otros, en relación a nuestros otros hermanos, hermanas de nuestra especie, pero que nos conecta además con la naturaleza y con el todo. La biodanza nos permite en este sistema de desarrollo humano entender que somos parte y que no somos el centro. Y ahí parte un punto importante de la biodanza, que es el principio biocéntrico, es como la parte filosófica de la biodanza. Y el principio biocéntrico lo que nos dice es la vida al centro. Y la vida al centro y no el humano al centro. Entonces, como yo ingreso a mi vida, me conozco, estoy con otros y estoy siendo parte de todo como parte de eso y no solo como el protagonista que todo lo manda, y que en esa medida las acciones son acciones que son más de poder que... Ahí recuerdo algo cuando tú dices principio biocéntrico, en los momentos en que yo he tenido también la experiencia de biodanzar, que ha sido fascinante y he podido experimentar en mí los efectos de la biodanza. En ese momento la instructora o profesora de biodanza nombra 5, no sé si se nombran principios o 5 formas que se trabaja. Háblanos un poco más de esa parte. Te decía, es un sistema de desarrollo humano en el cual el ser humano es parte de, ¿cierto? Entonces exploramos todo eso. Pero entonces en esa oportunidad de ir adentro, la biodanza trabaja en 5 áreas del ser humano, o mejor dicho, agrupa las áreas del ser humano en 5 líneas. En 5 líneas que trabaja de diferentes formas. Ya les voy a contar más o menos cómo es que se trabaja. Esas 5 líneas son vitalidad, y la vitalidad nos habla de la parte física, ¿cierto? De la salud de nuestro organismo, de tener la energía vital o del ímpetu vital, ¿cierto? Una persona saludable, una persona con vitalidad, pues está con energía, tiene disposición para la acción, es saludable y tiene esa chispa para entregar a otros, ¿cierto? Y luego va a la línea de la sexualidad. La línea de la sexualidad tiene que ver con el placer de vivir, con el placer de estar vivo. Y eso, digamos que es una de las 2 primeras experiencias que tenemos con la biodanza. Cuando vamos a sesiones de biodanza, lo primero con lo que nos encontramos es la alegría. Y yo venía en un tiempo de tristeza o de no saber para dónde voy, pero voy a una sesión de biodanza y siento que como que me prende la chispa, como que esto puede tener sentido. Y segundo, nos conecta con el placer. Nos conecta con el placer de estar vivos, que es algo con lo que también nos hemos desconectado, ¿cierto? En este día a día, el placer de ver este ser tan hermoso, de estar con ustedes, de despertarnos y sentir la cobija, de sentir el agua, como de esas cosas tan sencillas, pero que nos dan sentido a la vida, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver, la sexualidad también tiene que ver con la creación, ¿cierto? Que creo, que puedo gestar, y que en esto estamos viendo hoy, la gestación de una creación. Luego sigue la línea de la creatividad. Y en la línea de la creatividad es esa innovación, pero la innovación en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos traer nuevas formas de ver nuestro propio mundo con nuevas herramientas? ¿Cómo respondemos a nuestra realidad de maneras diferentes, con fluidez, con maneras distintas a las de siempre? Entonces, explorar otras formas. Y luego sigue la afectividad. Y la afectividad es uno de los centros de la biodanza. Y la afectividad tiene que ver con el afecto. Cómo afecto y me dejo afectar, ¿cierto? Y cómo me afecto y me dejo afectar desde el amor.
Entonces, en la afectiva hablamos de las relaciones, de los vínculos, del amor como motor de vida. Y luego vamos con la trascendencia. Y la trascendencia tiene que ver con eso más grande a lo que habitamos, ¿cierto? No solamente como seres humanos, sino con la naturaleza. ¿Cómo es el impacto de lo que nosotros somos, hacemos, pensamos en el mundo? Y ahí donde está la estela, ¿no? ¿Qué estela estoy dejando en el mundo? Y eso tiene que ver con la trascendencia. Que cada cosa que yo pienso, cada cosa que yo digo, cada cosa que acciono, cómo te miro a los ojos, cómo le regalo una sonrisa al señor del bus o a una persona en el metro, eso es trascendencia, eso va dejando una estela en otros y va dejando huellas. Y entonces no es solamente esa conexión espiritual en el que yo me siento sola, no, la trascendencia tiene que ver en mi relación con el mundo, ¿cierto? Y eso que voy dejando. Súper, Adri. De ahí me surge, de hecho, pues como algo más, como una duda, aunque también es una confirmación de eso que nos cuentas, porque también es entender que no es solo un trabajo de forma individual, sino que también es colectivo. Y que, o sea, no sé si de pronto tienes alguna anécdota que nos cuentes, pues que nos gustaría escucharla, de alguien que hayas visto como algún cambio a través de la biodanza, bien sea a ti misma o alguna persona conocida, que tú hayas visto como ese cambio de manifestarse o incluso un grupo, porque pues estamos hablando, ¿cierto?, de esa huella colectiva. Ajá. Y de ese trabajo que se hace. Súper, compartirlo. Sí, antes de compartirles esa historia, les cuento cómo funciona más o menos, cómo funciona una sesión, o cómo funciona, cómo está creada la biodanza. Sí. La biodanza está creada a través de un método que es la unión de la música, el movimiento y la conexión en grupo o vivencia, ¿cierto? Ese es el modelo en el cual la biodanza trabaja. La biodanza tiene todo un sistema teórico y metodológico creado para el sistema, ¿cierto? Y ese sistema teórico son conceptos que vienen de muchas ciencias que ya existen, ¿cierto? De la psicología, de la antropología, de la fisiología, de la biología. La epistemología, la parte epigenética también ahí entra mucho. Claro, por la biología. Entonces lo que hace Rolando Toro es estudiar el ser humano en todas sus dimensiones y cómo esta unión de la música, el movimiento y la vivencia impacta esas áreas del ser humano, ¿cierto? Porque igual nosotros como especie o como seres humanos hemos desarrollado diferentes maneras de estudiarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Por partes. Entonces la psicología estudia la mente, la sociología estudia las sociedades, la antropología estudia nuestra historia y nuestra huella, y la medicina, ¿cierto? Lo que hace Rolando Toro es integrar, y por eso se habla de un sistema de integración, porque lo que hace es integrar todo eso y cómo nosotros a través del movimiento podemos impactar favorablemente en nuestra vida. Y la vida es movimiento. Y la vida es movimiento. Entonces. Y la vida es movimiento. Entonces, esa unidad de música, movimiento y vivencia en grupo es lo que genera esos beneficios y lo que genera esas experiencias de transformación. La música es una música seleccionada. Tú vas a ir a una sesión de biodanza y ves a la profe ahí poniendo la música y escuchas música conocida. Escuchas un rock, un jazz, un bossa nova, ¿cierto? O capaz una cumbia para nosotros acá en Colombia. A mí me encantaría de pronto preguntarte a ti, Adriana, frente a la música, que al ir a biodanza no es como hacer algo automático o se baila de un esquema específico, sino que surge voluntariamente a nivel individual, cada quien va haciendo su propia danza, va haciendo como su propio dibujo con el cuerpo, moviéndose de la manera fluida, ¿cierto? En esa parte de la música, tú como profesora de biodanza, ¿qué tienes en cuenta para escoger esa música? ¿Hay alguna música en especial? Cuéntanos un poco más de eso. Claro, la música hace parte de hay un catálogo de músicas de biodanza. Hay un grupo de investigadores a nivel internacional
que estudia las músicas y las aprueba y dice esta música es para tal tipo de línea de vivencia, es decir, con eso trabajamos la vitalidad, con eso trabajamos la sexualidad, con eso trabajamos la trascendencia, por el tipo de música, por la vibración, por lo que está generando la música. Entonces no ponemos cualquier música, no es a la que se le ocurrió al profesor, sino que para ciertos ejercicios, con ciertos propósitos y con ciertas como propuestas, hay una línea de músicas que Y una puedo elegir. investigación Hay una línea de detrás. músicas que yo puedo elegir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para tal ejercicio tengo 20 músicas que ya sé que esas van Para para hacer esos ese movimientos. ejercicio. Exactamente. Pero la clase es un tejido de amor. La clase es un tejido, la clase, la biodanza, una formación, un taller es un tejido de amor de un ejercicio, un movimiento con otro y una música con otra. Ahí eres como una maga. Ahí hay como una magia, como una construcción de tejido para poder llevar a cada grupo a una experiencia de una vivencia orgánica, amorosa y cuidada para nuestro sistema nervioso, para nuestro sistema, para todos nuestros sistemas, ¿cierto? Que están involucrados en ese espacio. Entonces, como te digo, la música es previamente seleccionada, nosotros tenemos un catálogo, ese catálogo nos lo entregan a los profesores, o sea, faltando poco para graduarnos, o sea, ya en el último año, porque es muy importante, o sea, esa parte de la música. Luego viene el movimiento. Entonces, la música lo que hace es inspirar el movimiento. Ustedes dicen, ay, no, cuando yo estoy más o menos alegre, o yo estoy alegre, pum, pongo una música a que me dé más alegría, ¿cierto? Ok. Como, uy, sí, qué felicidad. Que te ¿cierto? conecta con la emoción. Que te conecta con una emoción. La música tiene una vibración que llega a las células y genera una información. La letra de la música tiene una vibración que llega a las células y genera una información. Por eso es muy importante cuidar qué música escuchamos, con qué letra la Claro, escuchamos, porque todo eso es total. información que le está entrando a nuestro sistema. Por eso cuidamos la música. Y esa música genera, impacta, ¿cierto? Como que nosotros decimos, deflagra una emoción, permite que una emoción se sienta, se viva o salga, ¿cierto? Y eso lo acompañamos con un movimiento. Entonces, el movimiento, de diferentes tipos de movimiento, algunos más libres, otros un poco intencionados, no esquematizados, sino intencionados, para movilizar ciertos aspectos del cuerpo que están conectados con ciertas emociones. Eso me recuerda, Adri, que pues una vez tuve la oportunidad de practicar biodanza. Tenía como 14 años, pero sí, sí, pues no es algo que llevo practicando con mucho juicio, pero lo he hecho de forma ocasional porque es algo que me conecta y me gusta bastante, ¿cierto? Y en esa oportunidad solo recuerdo que vagamente que nos pusieron como a danzar algo con el fuego. Y a mí me impactó mucho porque yo literal sentía el calor del fuego en el cuerpo y era, o sea, fue una experiencia súper brutal y que yo, pues sí, me sorprendí bastante y me acuerdo mucho pues con lo que dices de evocar la emoción porque pues tú piensas que el fuego no es una emoción, pero finalmente todo se conecta. Todo se conecta. Me parece muy bonito, como para volver a la pregunta que Tania te hizo ahora, cuando tú nos narras la parte de la música, después del movimiento, y en el cual todo eso, ustedes como profesoras, hablo pues acá porque conozco varias amigas que se dedican a este arte, porque son artistas, porque son magas. Tú como profesora de biodanza, te veo como una maga, en el cual desde un nivel de responsabilidad muy grande, y que eso es lo que les da la formación. Entonces, allí en ese compartir, en ese espacio, siendo maga, tejiendo la música, escogiendo la música, llevando a todo un grupo a danzar desde el movimiento, ¿qué impacto has tenido frente al grupo o a algún ser? Como tú preguntaste, Tania, parece importante no dejar pasar esa pregunta. Cuéntanos alguna historia rico para que nuestra comunidad conozca esa magia de lo que hace y de cómo
valga la redundancia o el nombre, que es maravilloso, esas estelas luminosas han dejado desde ti como profesora en otros y ese otro ha manifestado grandes cambios, transformaciones en su vida a nivel de todas estas 5 corrientes que tú has nombrado. Hay muchas historias desde mi grupo de formación, desde mi vida en Buenos Aires y como la biodanza, es como que me liberaba en unos momentos en que yo me sentía más comprimida. Pero hay una historia muy hermosa para mí de una alumna en un grupo de adultas mayores. Hay un proyecto en el que vengo participando hace unos años y este es un proyecto que abre la biodanza y la musicoterapia para las comunidades, para grupos en un barrio. Y en este grupo hay la mayor parte de adultas mayores, pero además hay una mujer que lleva muchos años en silla de ruedas, con unos temas neurológicos, no puede hablar muy bien, no puede moverse muy bien, y su mamá y su tía deciden llevarla a biodanza para que tenga otra experiencia, ¿cierto? Para mí era la primera vez que tenía una persona con esas características en un grupo, que tenía su movilidad reducida, te podrás imaginar. Y fue una experiencia bastante conmovedora, porque, y ahí va el último punto del método, que es la vivencia en grupo. Esta mujer llegaba a la clase así, triste. Y se iba, inmediatamente comenzábamos la ronda, ella se sentía incluida, se sentía parte de, y las sonrisas, las carcajadas y sus movimientos pequeños era el alma del grupo, era el alma de esa sesión, verla a ella despertar como su expresividad a través de intercambiar. O sea, la conectaba con la alegría. La conectaba con la alegría. Y nos cuenta, no es porque ella iba su cuidadora, su tía y su mamá. Siempre iban cada 8 días a la clase. Y decían, profe, el día que ella no puede venir por un tema médico, esa semana es difícil mantenerla a flote. Es difícil que ella esté conectada. En cambio, cuando viene a clase, no, ese día es maravilloso, sonríe todo el día y le dura, digamos, durante la semana los efectos de la biodanza. Okay. Esa historia que tú nos compartes, Adri, me parece muy bonito para nuestra comunidad. Me evoca muchísimo a la bioenergética o en algunos pacientes que he atendido que manejan otras disciplinas, en el cual de pronto los lleva a cuestionarse cómo alguien en una silla de ruedas puede enraizarse, pues porque no hay contacto con la tierra. Pero me lleva es que se enraiza a través del contacto con las manos, con el grupo, esa energía con otros va a enraizarse y va conectando en ese tejido de amor, en esas estelas que va logrando capturar de sus compañeros para conectarse con la vida. En este orden quisiera preguntarte, ¿cómo que nombres la biodanza así rápidamente, los beneficios de la biodanza, nombrarlos, ¿cuáles serían? Muchos. En cada una de las líneas hay un montón de beneficios. Cuando te digo líneas, son como estas áreas de la vida, ¿no? Entonces, empezando por la vitalidad, pues los beneficios tienen que ver con nuestro sistema de salud, pues con la salud, con la vitalidad, tienen que ver con la regulación de nuestro sistema nervioso. Digamos que es una de las primeras cosas que vemos dentro de los beneficios de la biodanza, y es que logramos regular o buscamos regular nuestro sistema nervioso. Al regular nuestro sistema nervioso, se regulan las funciones naturales del cuerpo, como dormir, comer, las funciones básicas, ¿cierto? Concentrarnos, tener esa energía. Eso en temas de la vitalidad. En temas de la creación, poder vivir con más placer. Entonces, uno de los beneficios de la biodanza es encontrarle el sentido a lo que estás viviendo. Es realmente vivir, porque vivir no es solo respirar y, ¿cierto? Vivir es poder disfrutar del presente. Y respirar, y sentir la respiración y saber que entró aire a mis pulmones y eso me está llenando de vida, ¿cierto?
Entonces ese placer, entonces es esa conexión con la vida propia. Hay unos beneficios que tienen que ver con las relaciones, ¿cierto? En la medida en que me encuentro conmigo, en la medida en que me amo, en la medida en que voy conociéndome más, también voy conociendo a otros y voy relacionándome mejor. Entonces hay unos grandes beneficios en términos del relacionamiento con los otros y con el mundo. Y también hay unos beneficios que tienen que ver con nuestra dimensión espiritual, con nuestra dimensión trascendente, de cómo impactamos el mundo, de que por lo menos nos preocupamos de qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos diciendo, qué espacios me dedico para mí y para conectar con algo más grande, que cómo el tirar la basura tiene un impacto, ¿cierto? Como todos esos Van temas formando seres más conscientes van en el día a formando día. seres más Excelente. conscientes, pero digamos que los primeros beneficios que vemos al practicar biodanza tiene que ver con el sistema de salud, con mejorar nuestra manera de relacionarnos y de trabajar nuestra manera de impactar en el mundo. Que a mí eso, por ejemplo, me sorprende mucho la historia que nos cuentas, porque, bueno, las veces que yo practiqué de danza nunca tuve la oportunidad, ¿cierto?, de ver a alguien con movilidad reducida, y eso siempre me generó una curiosidad, por ejemplo, de qué personas, o sea, si hay alguna limitación o debe haber algún conocimiento previo o algún proceso para llegar a practicar biodanza, o si alguien puede decir el día de mañana, no, yo quiero ir, empezar y ya puede hacerlo. Claro que sí. No hay una prescripción médica. Ok, todos pueden participar en biodanza. No hay una prescripción médica para la biodanza. Yo creo que, como les decía, es una oportunidad. No hay una prescripción en términos de movilidad, porque hemos visto personas, tenemos facilitadores y didactas en el mundo que tienen movilidad reducida. Excelente. Necesitas voluntad. Voluntad. Y ganas de hacer. Y ganas de soltar el pensamiento. En biodanza La loca de la decimos, casa. en biodanza decimos, no lo pienses, sienta. Déjese sentir, y luego vendrá la información mental, luego vendrá la información, pero permítase la vivencia. Y aquí me gustaría como hacer énfasis en eso, y es, la vivencia es un concepto muy bello de la biodanza que dice, es una experiencia, la vivencia es una experiencia vivida aquí y ahora con gran intensidad. Y buscamos que en una sesión de biodanza las personas puedan tener una experiencia con gran intensidad en ese momento. Y eso le va a traer un montón de información. Pero que luego, al salir de la sesión, siga viviendo aquí y ahora con gran intensidad. Esto que estamos haciendo es una vivencia, ¿cierto? Y es una vivencia amorosa, es una vivencia de compartir. Entonces, en esa medida, es las ganas de vivir. Creo que para estar en biodanza es solo tener ganas de hacer algo distinto por nosotros mismos. A mí me encanta lo que está pasando en la actualidad, que están surgiendo mucho la conexión con el cuerpo. La biodanza, pues hace mucho rato he tenido la posibilidad de danzar y pues hace rato no lo hago, pero sí tuve la experiencia de haberlo hecho con Liliana Willis, un buen recorrido, pues 2 añitos o algo, digámoslo así, y poder sentir como la experiencia en mí, lo que se iba manifestando, iba generándose en fenómenos como madre, como mujer, como ser humano, ¿sí? Y hoy en día ver que la biodanza y así como otras técnicas va al cuerpo. Tú ahorita decías, parar como esa mente, la loca de la casa, e ir a sentir, a mover el cuerpo. Me parece fascinante porque el inconsciente está en el cuerpo y cómo allí permitirnos sentir el amor, sentir el placer, y me parece válido para que nuestra comunidad, esa parte del placer, entonces la parte de la sexualidad, como desmitificar mucho esa parte de no es la sexualidad desde el contacto de tener una relación desde lo genital, sino que la sexualidad es esa energía creadora que nos lleva al placer y al disfrute de ver un amanecer, de estar aquí mirándote a los ojos, compartiendo por fin este espacio. Entonces me parece súper válido hoy en día que estemos yendo al cuerpo, al movimiento del cuerpo. Y también que, por ejemplo, pues ya lo que ustedes dos mencionan,
creo, o bueno, a mí me pasaba mucho que uno usualmente está más acostumbrado como a racionalizar todo. Entonces te dicen, mueve la mano y tú dices, pero ¿cómo la voy a mover? O sea, no mueves la mano y sientes primero la mano, sino que dices como que, o sea, todo lo llevas a la mente y biodanza plantea, ¿cierto? Como primero siente el movimiento antes de ponerte a pensar o a debatir o preguntarte cómo o por qué la vas a mover, sino que eso lo mueve como te fluye y como te salga. Claro, es que si ustedes ven nuestra experiencia orgánica como seres humanos viene del cuerpo, ¿cierto? Lo primero que hacemos al explorar el mundo está a través del cuerpo, ¿cierto? Y eso va generando una información que se va quedando en nuestra mente, ¿cierto? Esos primeros años gestan lo que va a quedar de información en nuestra mente y con la que vamos a trabajar. La mente trabaja, la mente es como el software, como una grabadora, ¿cierto? Trabaja en la medida que tú le ingresas información nueva, pero ya todavía todo el tiempo trabaja con el pasado, por decirlo de alguna forma, con lo que ya aprendiste, con lo que ya incluiste de información. Pero la información no solamente viene de la lectura o de pensar, la información viene del cuerpo. Las experiencias vienen de esa interacción con el medio ambiente y con otros. Entonces nosotros hablamos en biodanza de las protovivencias. Las protovivencias son las vivencias anteriores a que tengamos esa construcción mental. Son esas vivencias del bebé chupándose el dedo, del bebé viendo a los ojos a su mamá o a su cuidador, del contacto físico, del contacto amoroso. Y eso es lo que hace que podamos ingresar al cuerpo. Entonces, ¿qué hace biodanza? Volver a ingresar desde el cuerpo, porque biodanza es un sistema orgánico. Es volver a ingresar desde el cuerpo para trabajar todas esas memorias que ya están instaladas en el cuerpo. Entonces, no analizamos qué está pasando. Ah, yo tengo un problema, tengo una dificultad, tengo una situación, no sé, con mi pareja, en mi autoestima. En mi caso, por ejemplo, biodanza lo primero que trabaja es mi amor propio. Y entonces, digamos, yo no voy a racionalizar el tema, yo voy a vivirlo. Y en las vivencias, en el encuentro con el resto del grupo, es donde yo voy a tener nueva información. Y luego ahí va, la mente ahí sí va a actuar y va a traerla, a decir, ah, pero ven, esto no era de otra forma. Entonces se va comenzando a ingresar nueva información. Y bueno, realmente es una lástima como ir finalizando porque biodanza es un tema demasiado profundo y queda como para, o sea, para Más 1000 temporadas. episodios, sí, porque realmente eso es, o sea, toca demasiadas terapias, disciplinas, cierto, demasiados temas, pero nos gustaría, Adri, que de pronto sintetizar una enseñanza que te haya dejado la biodanza, una enseñanza o resumirla en una frase. ¿Y cómo invitarías a las Wow. personas a que participen en la biodanza a través de esa frase o esa enseñanza? Y por qué no también hacer como dónde te pueden encontrar, dar pues como esa información para nuestra comunidad para que tenga ahí presente. La biodanza en una frase. Hay dos frases. Una es, y que ha sido, digamos, muy fuerte para mí, es todos somos uno. Todos somos uno. Hay una matriz que nos une a todo lo viviente, no solamente a los seres humanos. Y esa misma información es la información que está en las estrellas, que está en el universo, que está en los planetas. No podemos seguir viviendo, pensando que solo existimos nosotros. Y cuando Rolando dice, quedamos encerrados en nuestro pequeño mundito, cuando realmente hacemos parte de algo más grande. Entonces ese todos somos uno para mí es fundamental de la biodanza. Y segundo, que ese todos somos uno se mueve por el amor. Y el amor es el motor de la vida. Y como cuando les digo la vida, no es solamente la vida humana, es todas las expresiones de vida. Y por eso la vida al centro. Entonces la vida al centro de todos y de todo, movida por el movimiento del amor. Excelente. ¿Y dónde te podrían encontrar para que nuestra comunidad
tengan algún momento, si se inspiraron, si sienten como esas ganas de vamos a permitirnos vivir esa experiencia de biodanza, a pulsar desde ese movimiento, ¿cómo sería ese medio de contacto contigo? Pues mira, yo tengo mi propia empresa, mi propio proyecto que se llama Balance Integral. Nos pueden encontrar en serbalanceintegral.com o como Balance Integral Colombia en Instagram, en YouTube, en el resto de redes sociales. Nuestra página serbalanceintegral.com y en redes como Balance Integral Colombia. Ahí nos pueden encontrar. Y lo otro que yo sugiero es, como esto se ve en tantos lugares del mundo, no solamente de la ciudad de Medellín, sino en todos los lugares del mundo, si te picó allá La curiosidad. de a mí me gusta la danza, a mí me ha gustado el baile, a mí me ha gustado el movimiento, o simplemente quiero hacer algo distinto en este momento de mi vida, algo que me saque de la inercia, pulsa en Google biodanza en mi ciudad. Hay una gran serie de profesores, de maestros, profesoras en todo el mundo. Biodanza está casi que en más de 138 países y esto es una gran red, ¿cierto? Entonces puedes ir a averiguar cuáles son los profes de tu ciudad. Este es el sistema Rolando Toro, para que también lo puedas buscar, puedes mirar. Entonces antójate y simplemente date la oportunidad de vivir con más placer, con más presencia y con más plenitud. Y seguir esas estelas en la búsqueda de la biodanza para llevarlo a todas las ciudades. Gran sueño que he escuchado de varias profesoras de poner toda una ciudad al mundo a danzar y a moverse. Y bueno, les dejamos la invitación para que ustedes mismos sigan como creando esa experiencia, investigando todos estos términos que acá hemos nombrado, estas disciplinas, que se pongan en contacto si desean iniciar este viaje con Adri y que sigan muy pendientes de nuestros próximos capítulos. También nos pueden encontrar en Instagram como Estelas Álmicas y los esperamos prontamente. Que la luz y el amor guíen tu camino en este hermoso viaje llamado vida. Hasta pronto.